Yo lo que voy a hacer acá es repetir un poco la clase que yo le hago a mis alumnos de teoría del derecho cuando les trato de explicar la Constitución. Y les cuento una cosa, yo particularmente con la Constitución tengo un cariño muy grave muy grande con el constitucionalismo, no sé si con esta Constitución también, ¿eh? pero con el sentido del constitucionalismo chileno. Es una tradición que viene muy lejos y que me tocó a mí conocer porque fui ayudante de Derecho Constitucional, ayudando a un profesor haciendo libros, recogiendo jurisprudencia, desde muy joven, desde mi primer año en la universidad, y por la cual me di cuenta que los textos normativos, que muchas veces son fríos y pretenden ser objetivos, empiezan a cobrar vida en las instituciones. Y la Constitución comienza a ser algo vivo, algo que los ciudadanos de a pie, común y corriente, empezamos a usar. Yo me dedico a la práctica profesional y en estos 20 años que he estado ejerciendo, siempre uno acude a la Constitución como un elemento, no solamente de norma, sino también moralizante en la sociedad. ¿Ya? Bueno, yo siempre les explico a mis alumnos que para entender la Constitución y en realidad el derecho contemporáneo hay que partir de este cuadro. Este es de un señor Gaspar de la Fuente, donde el arte siempre tiene una virtud, de mostrarnos patentemente qué es la sociedad que vivimos. Eso es lo que hace el arte. ¿Ya? Y este cuadro lo que yo resalto es como el orden y la jerarquía. Esta es la sociedad colonial. Y no solamente la sociedad colonial, sino que un paradigma, un modelo de sociedad que muchos grupos quieren hasta el día de hoy. Una sociedad ordenada, donde la Trinidad es reflejo de lo que queremos en la sociedad. Un Padre, un Hijo, un Espíritu Santo, donde está la jerarquía de los ángeles, de los arcángeles, de los santos, en el modelo religioso propio de la colonia o de los siglos XVI o XVII. ¿Ya? Y muchas veces el derecho lo que quiso es reflejar este orden. Y eso es el mundo colonial. Teníamos un capitán general, un virrey, un gobernador, todo bien estructurado, todo bien ordenado, quiénes eran los agentes de la Real Audiencia, cómo se hacía justicia, en el ámbito religioso estaba el Tribunal de la Inquisición, y ese es el orden que nosotros queríamos hacer. ¿Ya? Y muchas veces, cuando uno parte de la independencia de Chile y parte de la República, este es el orden que queríamos replicar, a pesar de lo que viene a continuación. Este cuadro, que siempre se saca y se dice que es de Eugène Delacroix, que no es la toma de la Bastilla. Eugène Delacroix es el gran pintor de la Revolución Francesa y el gran pintor de Napoleón. Yo entendí lo que era Napoleón para la cultura francesa leyendo Stendhal. Cuando uno lee Rojo y Negro, el personaje Julien de Rojo y Negro, que es un hijo de un, ¿cómo sería? Un leñador, un cortador de palo, de un pueblo francés, pero que es un chico muy inteligente, muy clever, y que quiere ser como diríamos, una revista, un trepador social. Describe a Napoleón como la gran esperanza de los pobres del mundo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Napoleón estas ideas las consolida. O sea, independiente de la temporalidad de este cuadro se llama La libertad guiando al pueblo. Siempre se pone como la toma de la Bastilla. No es la toma de la Bastilla, son unos incidentes que hubo en París a fines de los años 20, o creo que a principios de los años 30, y la libertad reflejada en esta mujer que muestra su seno, cosa que hasta el día de hoy parece que se asocia a la libertad con mostrar los senos, y al resto de la gente es un cuadro, un panel grande que está en el Museo del Louvre, donde la técnica del pintor es decir, mira, la libertad viene, arrasa, y si tú no te subes a este carro, te pasa por encima. Eso es. ¿Ya? Un oficial, la oficialidad es signo de lo conservador, el burgués con su sombrero de copa. Y hay un niño acá, yo no lo veo bien, que mira directo al pueblo, que mira directo al público. Es lo que nosotros conocíamos cuando éramos niños, que todavía aquí en Chile sería como el pelucita, el niño de la calle, que hoy día en Chile se ven muy pocos, pero si uno ve la fotografía de Larraín o la historia del Padre Hurtado, estaban presentes en las calles hasta los años 70. Este es el pueblo, esta es la libertad, ¿ya? ¿Cómo consolidamos la libertad en las sociedades? ¿Ya? ¿Cómo consolidamos la libertad en las sociedades? Por medio de una organización política. Y aquí viene el tema de la Constitución, por eso les quise mostrar esto. Consolidamos la libertad creando sociedades en las cuales las autoridades sean organizadas, ¿ya?
sean votadas por los ciudadanos. No más reyes. No más reyes. Y si hay reyes, hay monarquías constitucionales. Por ejemplo, esto viene previo a la gloriosa Revolución Inglesa del 1698, conservó la monarquía, pero sujeta a la Carta de Derechos. ¿Ya? Entonces, esto se enmarca en un concepto de política, de filosofía política mucho más amplio, que es el liberalismo. Lo que queremos es que el gobierno, la organización política nos deje lo que yo denomino espacios de indeterminación, más que de libertad. Espacios donde yo pueda desarrollar la vida como buenamente quiera y pueda. Eso después vamos a ver que tiene un efecto de limitación respecto de ciertas políticas sociales. Pero eso es el liberalismo en el siglo XVIII. Yo quiero espacios de indeterminación. Quiero hacer una ley, pero que la ley no lo abarque todo. Que la ley abarque lo fundamental y que el resto veamos buenamente cómo nos organizamos. ¿Ya? Yo quiero que nos impongan modelos morales en la sociedad. Yo quiero llevar mi vida como buenamente quiero, también en el aspecto valórico y moral. Pero eso tiene un gran problema. ¿Cuál es? Que si todos atomizamos la sociedad, ¿dónde hay cohesión social? ¿Cómo organizamos una sociedad, además con un movimiento de que queremos organizar sociedades nacionales? ¿Ya? ¿Cómo hacemos un país y no distintas realidades al interior de un territorio? Que ese es un fracaso para los países. Y la filosofía moral, la filosofía política del siglo XVIII y del siglo XIX pone un concepto que es como un ideal, que es el concepto de pacto social o contrato social, en las palabras de Rousseau. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos unifica como país? ¿Qué es lo que nos unifica como Estado-nación, como sociedad-nación? Y los filósofos de esa época, sobre todo Kant, hablaban de que algo había que hacer. Los imperativos morales de Kant, cómo podemos tener una idea, cómo podemos consensuar una idea y un modelo y una regla que sea común para todos, sabiendo que a la vez todos vamos a tener otras reglas que van a ser distintas. ¿Ya? Y eso es la idea del contrato social o el pacto social, que la recoge un movimiento que nace en el liberalismo, que es el constitucionalismo, que es un movimiento. ¿Cómo organizamos la sociedad? Por medio de constituciones. Y la constitución pasa a ser el contrato social, el pacto social. ¿Por qué? Porque la Constitución debiera establecer las normas mínimas, básicas, generales, que rijan a toda la sociedad, y especialmente, muy de la idea del siglo XIX, a quienes gobiernan. ¿Ya? ¿Cuál es la idea del constitucionalismo? Primero, las personas tienen derechos inalienables que emanan de su naturaleza. ¿Ya? Este es un concepto que viene de una filosofía precisa, que es el justnaturalismo. Los positivistas actuales no lo conocen así, pero es un movimiento muy importante que hasta el día de hoy sigue. Los derechos no son meros arbitrios, no es que lo declaremos nosotros porque queremos, por una voluntad, sino que lo que tiene que hacer la razón humana es descubrirlos. ¿Ya? Si yo tengo derecho a la igualdad, o tenemos derecho a la igualdad o a la libertad, es porque específicamente emanan de mi naturaleza, y lo que yo hago es descubrirlos, anotarlos, explicarlos y plasmarlos en una constitución. ¿Ya? Lo primero es que los derechos son inalienables y emanan de la naturaleza. Lo segundo, toda la organización política se sujeta al respeto a estos derechos. ¿Ya? Si hacemos un Estado con determinados y distintos organismos de gobierno, los gobiernos tienen que estar y tienen que crearse, y su razón de ser es el respeto y promoción de estos derechos, que están en la Constitución y que la Constitución los reconoce. Tercero, los gobernantes se sujetan a la ley, no hacen lo que quieren. ¿Ya? No hacen lo que quieren. Y por eso la Constitución. Vamos a ver un rato más que la Constitución, de las cosas más importantes que tiene, es determinar, uno dice el Estado, pero yo hasta el día de hoy siempre le digo a mis alumnos, si alguien ha visto el Estado, por favor me avisa, porque yo no lo he visto nunca. Lo que uno ve son órganos del Estado. Llamamos Estado una abstracción, pero que la verdad son órganos. Presidente de la República, Congreso Nacional, Contraloría, Tribunales de Justicia, Carabineros, militares, y ahí están todos los gustos como uno le parezca. Pero son manifestaciones y órganos del Estado. ¿Y qué es lo que hace la Constitución? Dice, mira, primero, yo creo los órganos del Estado que concentran el poder político. Los que yo no creé, no existen.
no son órganos del Estado. ¿Ya? No son órganos del Estado. Dice, la Constitución chilena dice, son comisiones especiales, no reconocidas por el derecho. ¿Ya? Segundo, yo le digo qué tiene que hacer su función. Está especificado en las constituciones y en la norma. Tercero, yo le doy potestad determinada hasta dónde puede hacer las cosas. ¿Ya? Y cuarto, está obligado a sujetarse a esto, porque si actúa fuera de estas potestades, de estas funciones y de estas normas, su acto es totalmente inválido, es ilegítimo frente al derecho. ¿Ya? Ese es el sentido de una constitución. Limitarlo, limitar el poder. ¿Por qué? Porque el poder a todos nos gusta y las veces que lo hemos tenido, y me incluyo, uno tiende a abusar del poder. Y eso es parte de la vida. Y lo que hacen las constituciones, lo que ha hecho el constitucionalismo en los últimos 200 años es perder esta ingenuidad y saber que ya por el hecho de existir constituciones, primero aceptamos el hecho y reconocemos que siempre el poder puede abusar. Y segundo, lo que necesitamos es hacer controles. ¿Ya? Y esto lo descubrió, pero muy rudimentariamente al inicio, que era decir, mira, separemos los poderes. O sea, el rey, que antes concentraba las tareas y las funciones legislativas, o sea, dictaba normas, y también juzgaba, ¿ya? En la colonia chilena, los jueces eran designados por el virrey y en última instancia por el rey. ¿Ya? O sea, el rey administraba estas tres funciones. Dice, no, pues separemos, hagamos poderes independientes. ¿Ya? El presidente gobierna, administra el Estado, el Congreso hace las leyes y el Poder Judicial juzga y aplica las leyes. ¿Ya? Con poder de imperio, o sea, también tiene fuerza como para meter a alguien preso, emplear la fuerza pública, mandar a los carabineros, a la policía, etc. Pero esta idea rudimentaria de la división de poderes, vamos a ver que se fue desarrollando en el constitucionalismo, porque no solamente al principio era una idea ingenua de que dividiendo los poderes, los que ejercían el poder, especialmente el presidente, podía controlarse. Y después se dieron cuenta que no, y empezaron a sofisticar los mecanismos de control entre los poderes del Estado. Entre los poderes. Bueno, pero esto responde a este cuadro de Lacroix, ¿ya? Esto es el constitucionalismo del siglo XIX. La libertad guiando al pueblo. ¿Quién nos garantiza la libertad? La ley. Mira qué curioso. Si uno lee muchos artículos, incluso periodísticos de Larra en España, de muchos ingleses, uno dice, lo dicen con todas sus letras, que es como la canción de la misa, y la ley es nuestra libertad. ¿Se acuerdan de esa? Tu palabra, Señor, es la verdad, y tu ley, nuestra libertad. Los filósofos políticos ingleses decían lo mismo. ¿Qué es lo que nos garantiza la libertad? La ley, la norma, desde la Constitución hacia abajo. ¿Por qué? Porque la ley es la que limita el poder del gobernante. ¿Ya? Es la ley a la que se tiene que sujetar el gobernante. Y la principal ley, la primera de todas, es la Constitución. Por lo tanto, sin Constitución no tenemos libertad. ¿Ya? Y además, libertad e igualdad son necesarias, pero la libertad entendida, ojo con esto, la libertad protegida por medio de un derecho muy individual y muy liberal, que es el derecho de propiedad. Lo que hacen todas las constituciones decimonónicas, incluso la Declaración de Derecho Americana, es garantizar la igualdad y garantizar la propiedad. ¿Ya? Porque es la propiedad la que nos da la libertad. Si uno ve el Código Civil de Bello, que hasta el día de hoy nos rige, como describe la propiedad, es una definición muy decimonónica. Dice, la propiedad es lo que nos permite, en el fondo, manifestar en nuestro ámbito de propiedad el arbitrio de nuestra voluntad. O sea, nuestra libertad. Nuestra libertad se entiende casi como un espacio, como tener un espacio en el cual yo puedo emplear esta libertad. Esta foto, yo siempre la muestro porque es una foto bastante dramática, de Dorotea Lange, una fotógrafa americana, que se dedicó a fotografiar la crisis americana del año 29-30. Esto en California. Esta mujer es una mujer que es madre de 5 hijos o 6 hijos, inmigrante, entiendo que viene de Polonia, y muestra las falencias del modelo constitucional o del modelo de organización política basado en constituciones liberales. ¿Qué es lo que ocurre? Que simplemente, a lo mejor por falta de regulaciones o por distintos motivos, la sociedad americana experimentó una crisis feroz el año 29. Y esto llevó no solamente a la sociedad americana, sino también a la sociedad europea. O sea, el nazismo no se explica sino con la crisis europea económica de los años de fines de los 20. ¿Ya? Y esto llevó a un cambio en la concepción del Estado y por lo tanto en la concepción de la Constitución.
¿Qué es lo que ocurre? El Estado comienza una reflexión de decir, no solamente el Estado y las autoridades están para garantizar la libertad y la propiedad y la igualdad, sino que también para proveer y atender a las necesidades del público, del pueblo o de interés público. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa? En Estados Unidos, sin cambiar la Constitución, comienza a desarrollarse, y lo mismo en el resto de los países, un estado de bienestar, donde la función administrativa que tiene el Estado, que antes se entendía como una función de policía, una función de llevar el registro civil, una función bastante simple, que atendía como las necesidades casi de orden de los ciudadanos, se expande a una autoconcepción del Estado, de que el Estado tiene que proveer también no solamente esos como servicios de bienestar, sino que también atender a necesidades de fondo: salud, educación, alimentación, pensiones. Y comienza a desarrollarse en Latinoamérica, con los gobiernos populares, en Francia, recuerden el Frente Popular también a fines de los 30. El nazismo comprende ciertas ideas de estado de bienestar, y con la administración de Roosevelt en Estados Unidos, con el New Deal, comienza a desarrollarse una concepción del Estado distinta. Y esta concepción del Estado es una concepción distinta a la organización política, y por lo tanto una concepción distinta de la Constitución. ¿Ya? Constitución y organización política van siempre de la mano. ¿Y qué pasa acá? Comienza a desarrollarse lo que se llaman los derechos de segunda o tercera generación, que es lo que se denomina los derechos económicos, sociales y culturales. No solamente tenemos que garantizar la libertad y la propiedad, sino la posibilidad que todos los ciudadanos puedan acceder a la libertad, a la igualdad y a la propiedad efectivamente. ¿Ya? No solamente tenemos que garantizar la libertad de trabajo, muy propia del siglo XIX, lo que hace la Carta de Derechos del Hombre de la Revolución Francesa es disolver los gremios y decretar la libertad de trabajo. ¿Ya? Hoy día no solamente se tiene que garantizar la libertad de trabajo, sino que garantizar el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación como derechos, y por lo tanto como obligaciones del Estado de proveer esas prestaciones. Y comienzan a aparecer en las constituciones lo que se denomina los derechos sociales. ¿Ya? No solamente se garantizan los derechos individuales de primera generación, sino que junto a estos derechos se garantizan los derechos sociales, culturales, los que acabo de nombrar. Esto es fruto de este desarrollo. Y esto duró aproximadamente durante todo este siglo. ¿Ya? Y se ven las constituciones como instrumentos que también permiten cohesión social en cuanto que integran a la distinta población incluso marginada, al desarrollo y a la integración en políticas, en las políticas públicas y en las políticas de gobierno, y también en la ciudadanía, en lo que es ciudadanía. ¿Qué es lo que cambia? Un pequeño concepto acá. ¿Qué es lo que cambia? Porque pobres como siempre han existido. ¿Qué es lo que cambia? Que los pobres y la gente más pobre y más marginada del sistema social comienza a participar en las elecciones. Si uno ve la historia electoral de nuestro país, recuerden que el primer voto era un voto censitario. Uno tenía que no solamente saber leer y escribir, sino tener patrimonio. Y además un certificado al párroco. ¿Ya? No es broma. Uno tenía que ir con un certificado al párroco que aseguraba su excelente conducta, y ahí podía votar. Imagínense cómo se restringía el voto. Después se sacó el patrimonio, se dejó saber leer y escribir, mayor de 25 años, mayor de 21 años, y la edad cambia en la última elección de la Unidad Popular, que es el año 73, y que baja a 18 años. Y que mucha gente hasta el día de hoy dice que por eso, digamos, la Unidad Popular sacó más candidatos electos de los que debía sacar. Discusión que hasta el día de hoy se repite, que quieren bajar la edad de votación, porque generalmente la gente más joven siempre vota por candidatos más progresistas que menos. Eso es un clásico. Pero pasaba otra cosa en Chile, que estaba recién ¿cómo se votaba en Chile? ¿Y cómo se podía cooptar esto? La papeleta única, que es el misterio más grande que hay en la historia, porque nadie la habla, porque es una vergüenza. Yo me di cuenta, la explicación que tengo, que es una vergüenza. Recién en la elección del año 57, creo, con Alessandri, en Chile se implanta la papeleta única. ¿Qué significa? Lo que hoy día hacemos nosotros como un derecho adquirido y que es natural, que a uno le dan el voto, la papeleta donde vota, se lo dan en la mesa electoral. Eso no pasaba antes. Uno tenía que ir con su papeleta.
¿Ah? Entonces, ¿qué hacían los candidatos? Te pasaban papeletas. Imagínense la cooptación del voto. ¿Cómo se podía capturar el voto? Hasta el año 57. O sea, parece increíble la elección. Entonces, ¿qué ocurre? Que la democracia también y la concepción del Estado va cambiando, y sobre todo la organización política, porque también se van incorporando grupos. En la medida que van pasando las restricciones en la ciudadanía y en la votación, se incorporan grupos como ciudadanos que pueden votar y por lo tanto comienzan a presionar por los cambios en la organización política y por tanto en la Constitución. Para comentarles un poco y comenzar ya como Esto es el monumento a la Constitución que está en Madrid. ¿Ya? Es una escultura que es bien simbólica, porque si uno se da cuenta parece un gran embudo. No sé, así como... En el fondo es como el gran arco. Nada hay fuera de la Constitución. Todo dentro de la Constitución. Si ustedes se dan cuenta, esa escalera uno puede entrar, pasar... Uno pasa por la Constitución. La Constitución es como el gran sedazo, el tamiz por el cual uno filtra las ideas que quiere que ocurran y no quieren que ocurran. ¿Ya? Es como el marco que organiza una sociedad. Eso es una Constitución. ¿Cómo se hace el marco? Va a depender de los procesos constituyentes que vamos a hablar al final. ¿Qué tan intensivo es la regulación de la Constitución? ¿O qué tan débil? ¿O qué tan específica es la regulación? ¿O mínima? ¿O minimalista? Va a depender de las sociedades. ¿Ya? Constituciones hay para todos los gustos. Para todos los gustos. Desde una muy mínima en Estados Unidos hasta constituciones de 400 artículos como la de Bolivia, o una de 350 artículos como la de Perú, ¿ya? Donde se regulan muchos detalles en la sociedad. Bueno, con esto yo termino las imágenes y les comento. Esto refleja la Constitución. La Constitución es para la sociedad este gran arco, donde nosotros decimos lo que queremos hacer, lo que queremos ser, lo que permitimos y lo que no permitimos. Eso es simplemente. Y las constituciones van cobrando vida en la medida que cada vez más todos los habitantes tenemos un aprecio a este texto y lo consideramos legítimo en su origen y en su desarrollo. Y por eso yo creo la crisis constitucional actual. Ya. Hoy día es una crisis social, la crisis constitucional viene de muchos años. Ya. Con esta imagen yo me quedo y les quiero comentar un poco algunas ideas. Cuando nosotros vemos que esto es la Constitución, claramente nosotros tenemos que preguntarnos cuáles son los contenidos que debe tener una Constitución. ¿Qué es una Constitución? ¿Cómo la definimos? Yo me di cuenta de una cosa que no había caído en la cuenta, que hay muchas definiciones de Constitución, muchas definiciones históricas de Constitución, que evidentemente en derecho las definiciones no son científicas, el derecho nunca ha pretendido ser una ciencia, yo creo que el derecho es un arte. ¿Ya? Y generalmente las definiciones no son académicas, son prácticas. ¿Ya? Conforme tú defines lo que es una constitución, es lo que va a ser la constitución y por lo tanto la organización del poder político. Eso es. Entonces hay constituciones que fueron definidas como la organización del poder en vista de la libertad y el respeto de los derechos humanos. Y otra gente que define las constituciones simplemente como una organización del poder. Punto. ¿Ya? Y hay otras personas que definen la Constitución como texto escrito, y hay otros que definen la Constitución como si fuera un texto no escrito. Cuando yo estudiaba Derecho, mi profesor de Derecho Constitucional decía que en Inglaterra no había Constitución. ¿Ya? Efectivamente, en Inglaterra no hay Constitución escrita. Pero mi sorpresa fue mayúscula cuando una vez leyendo un manual de Derecho Constitucional inglés, los ingleses dicen, el Reino Unido tiene Constitución. Esta no está escrita. El constitucionalismo nació de ellos, ¿ya? Ahora, cuando uno va al Reino Unido y ve las normas jurídicas, ve una cohesión social enorme y una legitimidad enorme de las normas, ¿ya? Y por lo tanto, cuando tú tienes legitimidad de las normas, no necesitas escribirlas todas. Cuando uno explica el derecho, uno dice, mira, el derecho es una más de las normas que organizan la sociedad. Porque hay otras normas tan relevantes como las jurídicas, que son las sociales, son las religiosas, son las culturales. Y todos los alumnos dicen, no, entonces tú le preguntas, bueno, ¿quién quiere venir sin ropa? O ya, con traje de baño. Ay, porque hay una norma social que nos dice que más o menos tenemos que llegar vestidos de tal forma, ¿ya? ¿Por qué respetas la cola y no te metes en la cola? Es una norma social súper potente.
A nadie se le ocurre, y si lo hace, sabe que transgrede el derecho de otro, a pesar de que no es una norma jurídica, que tú tienes que respetar la cola. O sea, yo no me imagino ni una ley ni una constitución que establezca el derecho a respetar la cola o el deber de respetar la cola. ¿Por qué? Porque la sociedad lo tiene consolidado. ¿Ya? Porque aparentemente, aunque no lo creamos, son consensos sociales. Y así una serie de normas sociales que en realidad contribuyen al derecho y contribuyen a la cohesión social sin ser normas jurídicas y por lo tanto sin tener un juez o un Estado que las exija incluso por la fuerza. Ocurren en la sociedad. Ocurren. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros decimos qué es lo que debe regular la Constitución, tiene dos lecturas esto. Por una parte, es decir, mira, esto debe ser, y lo pensamos en teórico, pero por otro lado la experiencia nos dice que debe ser regulado, porque si no vamos a caer en algunos vicios que efectivamente otras sociedades han caído, ¿ya? Y que tenemos que regularlo para explicitarlo. Por ejemplo, una constitución en una definición clásica dice que es la organización jurídica del poder. Eso es lo que hace la Constitución. Así de simple. Es la organización jurídica del poder. ¿Poder entre quién? Entre el ciudadano y las autoridades, entre las autoridades y una concepción contemporánea entre los ciudadanos. Y eso es algo nuevo. ¿Ya? Entre los ciudadanos. Aquí voy. Lo primero que hace la Constitución es decir quién gobierna el país. ¿Es un presidente de la República, un primer ministro? ¿Ah? ¿Qué forma de gobierno queremos? ¿Queremos una república? ¿Queremos una monarquía? ¿Queremos una democracia? ¿Queremos una oligarquía? ¿Qué forma queremos? ¿Dónde radica la soberanía? La soberanía, en un concepto como yo el que les expliqué, liberal, siempre radica en el pueblo. La soberanía radica en el pueblo. Y las constituciones en general, cuando son democráticas, lo reconocen. Yo creo que es muy raro que una constitución no lo radica en el pueblo, en la nación, en la ciudadanía, en los habitantes que ejercen la ciudadanía. Y la Constitución lo primero que hace es decir, ¿quiénes ejercen la ciudadanía? O sea, ¿quiénes tienen derecho a voto y por lo tanto ejercen la soberanía? Porque es un contenido propio de la mayoría de las constituciones. No queda a manos de la ley. ¿Ya? No queda a manos de la ley. Segundo, ¿qué organismos van a gobernar y qué van a hacer? Por ejemplo, un presidente de la República. Ya, estamos todos de acuerdo, presidente de la República. Un Congreso. Perfecto. Un Poder Judicial. Macanudo. Todos estamos de acuerdo. Y eso en general lo tienen todos los países. Pero hablemos de cosas más complejas. Perfecto. Tenemos esos tres órganos. Pero ¿quién va a hacer la ley? Y aquí comienza la discusión. Por ejemplo, en los regímenes latinoamericanos y norteamericanos también, las constituciones han votado por un régimen presidencialista. ¿Qué significa esto? Que en general el presidente de la República como órgano tiene muchas más facultades de poder que el Congreso. ¿Ya? Y por lo tanto, por ejemplo, el Congreso, si bien es el órgano por antonomasia que dicta las leyes, en los regímenes presidencialistas, incluso el chileno, las leyes son dictadas por el presidente de la República y el Congreso. ¿Ya? Incluso se les da facultad de veto al presidente de la República. Si no le gusta una ley, puede vetarla. Y el Congreso debe insistir por los 2/3. ¿Ya? Segundo, ¿quién controla los actos del gobierno? La fiscalización de los actos del gobierno, la Cámara de Diputados. ¿Pero qué actos? ¿Todos los actos del gobierno? La fiscalización la fiscalización de los actos del gobierno es radical. Por ejemplo, ¿qué pasa si fiscaliza los actos del gobierno y no le gustan? O considera que son actos que han excedido las facultades del gobierno, del presidente de la República. Puede acusarlo constitucionalmente, lo que pasa con la acusación del exministro Chávez. Lo puede acusar constitucionalmente. ¿Pero quién lo juzga? El Senado. Para el presidente de la República requiere 2/3 del Senado. En Perú, 50%. Y echaron al presidente. Y el último, antes que lo echaran, resolvió el Congreso. Empiezan como a estructurarse las instituciones políticas. ¿Ya? Empiezan a instituir. El Poder Judicial, ¿qué hace? ¿Puede revisar los actos del gobierno? Puede decir, oiga, ¿sabe que usted acaba de dictar un decreto y ese decreto no es legal? En Chile sí. Además hay otros órganos, por ejemplo la Contraloría General de la República, que tiene rango constitucional. La Contraloría, como dice su nombre, controla.
controla los actos del gobierno. Cuando el gobierno emite un decreto, la Contraloría lo tiene que revisar y dice la Constitución tiene que revisar su legalidad y aunque no lo dice, en la práctica se hace, controla la constitucionalidad. ¿Ya? Y si el presidente saca un decreto inconstitucional o ilegal, la Contraloría se lo representa. Le dice, mire, ¿sabe qué? Esto no lo puede hacer. ¿Ya? Fíjense que no solamente determinar los órganos, sino este principio básico, liberal, de que el check and balance, dicen los americanos, del control del poder entre los que tienen el poder, resulta fundamental para una Constitución. ¿Ya? Ese es un ámbito de las Fuerzas Armadas. En Chile, en la Constitución del 25 no estaban reguladas las Fuerzas Armadas, la del 80 sí se pusieron. ¿Es necesario regular las Fuerzas Armadas? ¿Saber qué hacen y qué no hacen? Por ejemplo, fue una crisis constitucional, que no tuvo muy destacado, pero si no hay estado de emergencia o estado de sitio, los militares están para las guerras externas. Punto. Entonces, ¿puede el presidente decretar por sí solo el cuidado de ciertas estructuras con un mando militar? Al parecer no. La Constitución no lo permite. ¿Ya? Y por eso tiene que modificar una ley. Y la discusión hoy día es que si tiene que modificar una ley o la Constitución para poder hacerlo. ¿Se dan cuenta cómo la Constitución comienza a poner límites al actuar? ¿Cómo empieza a poner límites al actuar? Bueno, hablamos de las formas de gobierno, pero sobre todo una muy importante, ¿quiénes son el pueblo y la nación? ¿Quiénes son el pueblo? ¿Cuándo tú puedes votar, cuándo no puedes votar? ¿Votas a los 18 años? ¿Cuándo pierdes el derecho a voto? ¿Ya? ¿Cuándo pierdes el derecho a voto? Segundo grupo que yo creo importante, establece la jerarquía de las normas. Ya esto es típicamente jurídico, pero la Constitución establece jerarquía de normas. Al establecer jerarquía de normas, lo que está resguardando es el principio democrático. Aquí voy, me explico. La Constitución, como órgano constitucional, como Constitución, como texto, se supone que fue plebiscitado 2 veces. ¿Ya? 2 veces. El 80, bastante dudosa, el 89, donde el 89, creo que el 89 fue el 80 al 90% que aprobó las reformas constitucionales. Reformas que fueron bastante importantes para modificar el texto. Lo que ocurre es que las normas siempre tienen que respetar el principio democrático. ¿Cuáles son las principales normas del país? Las que ojalá el pueblo, o el que ejerce la soberanía, la nación ciudadana que votó, estén relativamente o directamente aprobándolas o con pocas intermediaciones aprobándolas. Aquí se va en esto. La Constitución se aprueba popularmente y debe ser así. Y por eso el proceso constituyente, conforme lo vamos a ver, tiene que ser un proceso democrático y participativo. Y las leyes las vota el Congreso Nacional, que es un órgano representativo por antonomasia. Pero también puede haber normas que saque el presidente de la República, solo, con su sola firma, que son decretos. ¿Ya? En el gobierno de Trump, por ejemplo, cuando él partió el gobierno e hizo las primeras medidas para impedir o limitar la migración, lo que hizo fue, decían los periodistas, una orden ejecutiva. Orden ejecutiva, la traducción al castellano es decreto. El presidente puede gobernar a su sola firma de un ministro. Se considera que son menos legítimas dichas normas respecto de la ley. Entonces se establece una jerarquía de ley. Lo primero que se regula es la Constitución. Lo segundo es la ley. Lo tercero son los decretos. Y esta jerarquía tiene un efecto necesario que es la subordinación. O sea, la ley tiene que ser conforme a la Constitución, el decreto conforme a la ley y a la Constitución. ¿Ya? Eso garantiza que los derechos constitucionales, que el sistema político que manda la Constitución sea perseverado y sea custodiado adecuadamente. Otra cosa importante que regula la Constitución son los custodios de la Constitución. Eso es un asunto que merece una explicación. ¿Quién cuida la Constitución? ¿Quién cuida la Constitución? Si hay una actitud que yo siempre digo a mis alumnos es infantil respecto a un abogado, es pensar que las cosas pasan porque lo dice una ley.
Es que yo, algunas veces se habla del ex opere operato. ¿Ah? Desde el momento que lo hago, pienso que está hecho. O sea, desde el momento que yo digo, no. La ley tiene todo un lenguaje especial. Un lenguaje que se llama, incluso muchos teóricos hablan del lenguaje performativo. Yo lo que digo es que quiero que ocurra, pero no que ocurra. Cuando digo los hombres nacen libres, igual en dignidad y derechos, y miro la realidad, no es así. Pero lo que estoy haciendo es una expresión valórica, casi volitiva, de querer que esto es así y saber que el Estado cuando actúa tiene que actuar entendiendo que los hombres nacen iguales en dignidad y derechos. Eso es lo que quiere el derecho. No hace descripciones, hace declaraciones. ¿Ya? Entonces lo que ocurre es que cuando uno tiene normas muy bonitas, y uno lo ve, por ejemplo, en muchas constituciones latinoamericanas, es que uno se emociona con las normas. Pero cuando ve la realidad dice, ¿por qué está pasando esto y no...? Y muchas veces lo que ocurre son las faltas de control. ¿Quién cuida la Constitución? Y la segunda pregunta, ¿quiénes cuidan la Constitución? ¿Deben tener rango constitucional? ¿Deben estar en la Constitución? Y lo que ha resultado relativamente aceptado es que sí. ¿Y quiénes cuidan la Constitución? La Constitución en general, lo que ha ocurrido en muchos sistemas políticos, es que la Constitución primero la cuidan los jueces. Los jueces son los que cuidan la Constitución. Y dos órganos jurisdiccionales fundamentales: la justicia ordinaria y el Tribunal Constitucional. Los tribunales constitucionales es una creación muy antigua, que evidentemente tiene problemas de legitimidad, porque no puede ser que lo que ocurría en Chile, o lo que ocurre en Chile, es que cada vez que hay un proyecto de ley y que va al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional lo rechace. Si esto ocurre una vez, si esto ocurre dos veces, está bien, pero si ocurre siempre, es porque tenemos un problema institucional con el Tribunal Constitucional o con el Congreso, evidentemente. Es como cuando uno, si a ti te duele una vez el brazo, te da lo mismo, pero si te duele siempre es porque algo hay que hacer. Ya. ¿Qué es lo que cuidan de la Constitución? Y aquí quiero destacar algunos aspectos de la Constitución del 80 que no existían antes, y lo voy a explicar de esta manera. Cuando yo estudiaba Derecho, yo me daba cuenta que muchos profesores míos de la Escuela de Derecho de la Católica veían la Constitución como si fuera un libro de educación cívica. Bonitas declaraciones que en realidad regulaban, que interesaban a los parlamentarios, a los jueces, a la gente que ejercía el poder político en Chile, pero que no tenía mayor aplicación en el día a día de la ciudadanía. ¿Ya? No tenía mayor aplicación. Y esta era la cultura jurídica que imperó en Chile respecto de la Constitución durante casi 200 años. O sea, la Constitución era relevante para los parlamentarios, por supuesto, ¿ah? Para el presidente de la República, pero para el ciudadano de a pie era una cosa que, sí, alguna vez, digamos. ¿Por qué? Porque no existían acciones o garantías que permitieran a un ciudadano corriente ir a un tribunal y exigir que cesaran o que se obligara a cumplir los derechos que dice la Constitución. Esto recién fue una incorporación de la Constitución de 1980. Son como las paradojas de la vida. O sea, una Constitución nacida en un régimen autoritario finalmente permite una estructura donde se recuerdan los derechos. ¿Ya? Son cosas paradójicas, pero eso es lo que ocurre. Entonces, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, soy abogado. Y yo nací en un mundo, o sea, yo tuve la suerte de trabajar mucho en derecho constitucional en esta época de transición de la educación. Entonces, se hablaba en esos momentos de la constitucionalización del derecho. Y había profesores que eran partidarios de la constitucionalización del derecho y otros que no eran partidarios. ¿Ya? Yo tenía un profesor que no entendía por qué la Constitución había cometido un error tan grande de cómo había definido el derecho constitucional, que era contrario al derecho civil. Cuando en realidad lo que hace la Constitución es modificar el Código Civil tácitamente. Pero para que vean ustedes cómo se entendía la Constitución. Cuando se ponen custodios de la Constitución y acciones directas, acciones es un derecho para poder ir a un tribunal, ¿ya? Y se dice, mira, yo puedo ir a un tribunal y exigir que se cumpla tal derecho constitucional. La Constitución comienza a tener lo que yo denomino no solamente un control horizontal, sino comienza a tener una relevancia, un control vertical, sino una relevancia horizontal. La gente comienza a saber que tiene efectivamente derechos, porque estos derechos efectivamente se protegen. Y lo que ha ocurrido con la Constitución del 80, paradójicamente, es que ha creado una cultura de derechos horizontales. No solamente yo lo exijo frente al Estado, sino también lo puedo exigir frente a otro ciudadano que conculca mis derechos. ¿Ya? Eso es una novedad en la creación
de una conciencia constitucional amplia en Chile. ¿Ya? Los tribunales de justicia no solamente te dicen, mire, si es contra el Estado, sino no. ¿Sabe qué? Mi vecino resulta que está haciendo unas obras de construcción que me mete ruido todo el día. Pongo un recurso de protección porque afecta mi derecho a la integridad física y psíquica. Y los tribunales lo cogen y dicen, sí, efectivamente la Constitución dice que usted tiene derecho a esto y por lo tanto, la otra parte tiene la obligación también de resguardar este derecho constitucional. Eso es lo que yo llamo la expansión horizontal de la Constitución. ¿Ya? Y por eso, y eso es gracias, creo yo, es un efecto de los custodios, de quienes cuidan la Constitución, los jueces. Y los jueces han tenido una actividad realmente decidida. Por ejemplo, voy a contar un caso que siempre lo cuento que es muy llamativo. La ISAPRE. No sé quiénes estamos en la ISAPRE, pero cada vez, todos los años te llega una carta, aumento el precio. ¿Qué es lo que ha ocurrido con las ISAPRE? Resulta que son dos privados. Son dos privados. La ISAPRE es una institución, una persona jurídica privada. No es el Estado, es privada. En general es una aseguradora. ¿Ya? Y tú eres un privado. La ISAPRE te sube unilateralmente el precio conforme a determinados factores que ellos calculan. Y desde hace aproximadamente unos 15 años, la Corte de Apelaciones de Santiago, y de ahí el resto de las Cortes de Apelaciones, fundadas justamente en el derecho a la vida, y de propiedad, han rechazado las alzas unilaterales de precios de la ISAPRE. Y han hecho todo un sistema absolutamente fuera de las normas constitucionales, y voy a explicar esto. Han hecho un sistema no fuera de las normas constitucionales, sino que limitando o forzando las normas constitucionales para poder resolver este problema, que es un problema de política pública, que viene a resolverlo el administrador, o sea, el presidente de la República en cuanto líder de la administración del Estado, quien guía la administración del Estado, lo han resuelto los tribunales de justicia, acogiendo los recursos e impidiendo que las ISAPRE apliquen esta alza unilateral. Resguardo horizontal de los derechos. Y esto es porque existe una acción de protección establecida en la Constitución, que es el recurso de protección, que usted puede ir al tribunal, ponerlo, y la Corte verificar si usted ha sido conculcado en sus derechos. Y eso ha expandido el sistema constitucional. Segundo caso, el de la violación a los derechos humanos. Con ley de amnistía, cuando el Congreso no pudo resolver, o no quiso resolver, no lo sabemos, no pudo resolver cómo derogar o no derogar, cómo resolver un problema que era grave en la sociedad chilena respecto de determinadas personas que incurrieron en transgresiones graves a los derechos humanos, los tribunales lo resolvieron. Y no se resolvió políticamente, se resolvió ¿cómo? Aplicando tratados internacionales. Los tribunales de justicia de la Corte Suprema fue la que fue resolviendo un tema que era considerado un tema grave para la sociedad chilena, que no se resolvió en el Congreso, no se resolvió por los partidos políticos, sino que lo fue resolviendo los tribunales, la Corte Suprema en general, aplicando primero, derogando, no aplicando el decreto ley que establecía la ley de amnistía, dando prioridad a tratados internacionales sobre derechos humanos, después diciendo que la prescripción en materia penal, porque lo segundo que se señalaba, que la prescripción en materia penal no ocurría frente a crímenes de lesa humanidad por tratados internacionales de derechos humanos, y finalmente dando indemnización a las víctimas y dejando de lado la prescripción en materia civil, o sea que usted podía pedir en cualquier momento una indemnización como corresponde, como es en el derecho, que es reparar el mal causado a quienes se lo causaron. Dos ámbitos donde uno ve que la cultura constitucional es amplia. Y esto tiene dos derivadas, a mi juicio, que es bueno decirlo. Uno, primero, la Constitución no es solo un texto. No es solo un texto. Cuando la Constitución se arraiga en la sociedad, y empieza a haber una sociedad donde entiende derechos, donde entiende sus derechos, la Constitución deja de ser un texto. Y este texto comienza a expandirse en ideas, comienza a expandirse en aplicaciones, comienza a expandirse por interpretaciones. Me voy a entender. Primero, es la propia Constitución la que dice que ella no es la única que regula los derechos constitucionales. ¿Por qué? Porque la Constitución en el artículo 5, a propósito de la reforma del año 89, dice, mira, la soberanía reside en la nación, que la expresa por medio de las autoridades que la Constitución establece. Bien, democracia clásica. Dice,
Pero estas autoridades siempre van a estar limitadas por los derechos reconocidos en la Constitución y aquellos reconocidos en tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Y con eso abrió la puerta a los tratados internacionales y a los derechos humanos contenidos en tratados internacionales. Por lo tanto, la Constitución deja de ser un solo texto y se transforma en lo que yo denomino un núcleo constitucional. Un núcleo constitucional. O sea, hay una agrupación de normas que comienzan a hacer una función constitucional, ¿ya? Y que los tribunales la aplican con rango constitucional o con un rango superior a ley, ¿ya? Y lo segundo de esto es que además hoy día se sabe que la Constitución, al ser norma primera, requiere de un respeto fundamental a las instituciones, ¿ya? Lo que hacen los tribunales, lo que están haciendo los tribunales por medio del reconocimiento de los derechos, es reconocer una institución básica a la organización política, que es el respeto a los derechos de las personas. Partamos de ahí. Y de eso emana el respeto a las otras autoridades y a las limitaciones que tiene la autoridad respecto a las personas. Ahora, como los tres núcleos que yo creo que son como fundamentales en una Constitución. Ahora, dos ideas para terminar. Una sobre la expansión de la conciencia constitucional. Yo creo que el fenómeno que nosotros enfrentamos hoy día es un auge de la sociedad civil. El constitucionalismo clásico lo que siempre hace es como identificar la sociedad con la organización política, ¿ya? La sociedad con la organización. Para el siglo XIX, la sociedad se identifica con la organización política. Si existen partidos políticos, porque la sociedad los quiere, ¿ya? Si existe un presidente que es electo, porque la sociedad lo quiere. Lo que yo creo que ha ocurrido como fenómeno es que muchas veces la sociedad no siempre está alineada con la organización política. Y son estudios que en general se han hecho durante el siglo XX, que efectivamente la organización política tiende a elitizarse. Entonces comienza una separación entre la sociedad y la organización política. ¿Qué es lo que ocurrió ahora? Que la sociedad pareciera que son organismos robustos, es un órgano robusto que por lo menos en grupo se organiza fuerte, ya sea por las redes sociales, por la tecnología, por distintos medios, pero hoy día se organiza fuertemente la sociedad, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que el constitucionalismo actual debe considerar este fenómeno, ¿ya? Yo siempre digo que las constituciones hoy día no solamente debieran decir qué es lo que queremos del Estado, sino también qué es lo que queremos, qué es lo que somos y qué queremos ser como sociedad, ¿ya? O sea, ¿qué sociedad queremos, qué queremos ser nosotros como sociedad? ¿Ya? Yo creo que los problemas hoy día nos llevan a entender la vida de manera distinta y a entender las instituciones clásicas de manera distinta. Si la Constitución tradicionalmente fue entendida como un límite al Estado, ¿ah? Hoy día también es como una manifestación de lo que queremos ser como sociedad. ¿Qué nos definimos? ¿Qué valores queremos? 1, 2, 10, lo determinará quien elija, quien diseñe la Constitución, ¿ya? Como representante de todo. Pero fíjense que algo dice la Constitución del 80 cuando dice, bueno, en el artículo primero todas las personas nacen libres, iguales en dignidad y derecho. ¿Ya? La familia es el núcleo de la sociedad. Como que trata de hacer alguna identificación con la sociedad, pero tiene que haber una declaración de qué queremos ser como sociedad. Porque si eso está en las bases de la institucionalidad de una nueva Constitución, evidentemente cualquier gobernante siempre, las autoridades políticas y todos los que aquellos tengan que actuar conforme a la Constitución, tienen que tenerlo arriba, ¿ya? Eso es una cosa. Yo fíjate que me iba a hablar un poco de algunas cosas que siempre en los procesos políticos es bien curioso, porque uno siempre quiere muchas veces cambiar aquello que considera malo, pero siempre los procesos políticos son como iterantes, entonces van siempre como alimentándonos de lo mismo que queremos cambiar. Es como lo que uno se da cuenta a veces cuando el hijo que se revela al padre, muchas veces lo hace porque igual al padre. Lo más dramático cuando tú ves a tu hijo y que son iguales a ti, digamos. ¿Ya? Es como un poco eso. ¿A qué voy? Que fíjense que la estructura chilena, que ha preponderado un Estado subsidiario, ha hecho un Estado subsidiario, muchas veces también ha contribuido al desarrollo de la sociedad civil, limitada.
Esto tiene un límite y voy a aclararlo. Aquí voy. La Constitución chilena hizo un Estado subsidiario. Muy motivada, yo tuve que trabajar para un profesor de Canadá, me acuerdo cuando estaba en la universidad, que estaba muy obsesionado con Jaime Guzmán. Muy obsesionado con Jaime Guzmán. Entonces me pidió un año entero investigar sobre Jaime Guzmán, todo lo que había escrito Jaime Guzmán, y porque quería saber por qué había hecho esta Constitución como la había hecho. Y fue muy entretenido, yo leí todo lo que escribía Jaime, que no escribía mucho, no escribía mucho. Todo lo que escribía Jaime Guzmán, entrevisté a muchos profesores, yo estudié en la Universidad Católica, muchos que conocían, ustedes saben que había una leyenda negra que Jaime Guzmán había sacado su tesis de grado, pero al final apareció, la había hecho desaparecer de la Biblioteca de Derecho, pero al final apareció. Hay una serie de mitos, etc. Pero lo importante es que en la concepción del constituyente del 80 era relevante una idea que es muy clásica de la filosofía política cristiana, que es la idea de subsidiariedad. ¿Ya? O sea, el Estado debe actuar cuando los particulares no quieran. Esa es una manera de entenderla que no está en la doctrina cristiana. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá yo creo que hay una historia que evidentemente la Constitución toma cierto partido por cierto modelo económico, donde efectivamente se entiende que el Estado es ineficiente, parte de ese concepto. El Estado es ineficiente para administrar y por lo tanto hay que limitarle sus labores. Esa es la concepción que hay. Pero resulta que uno puede decir, mira, sí, puede ser sí o no, pero lo que quiero decir con la concepción subsidiaria es que se entiende a medias. ¿Por qué? Porque lo que yo creo que también la Constitución debiera entender es como el sentido de las instituciones. ¿Ya? El sentido genuino de las instituciones. Y esta es una idea que viene mucho de Aristóteles. Entendamos, y de ahí se explica la metafísica, entendamos qué son las cosas en su esencia. ¿Qué son las cosas en realidad? Aquí voy, y voy a poner un ejemplo. ¿Qué son los seguros de salud y de pensiones? ¿Son seguros o son sistemas de seguridad social? Y esa es una discusión fundamental. Ni uno ni otro. Bueno, claro, bueno, es que eso, fíjate, es lo que justamente se trata. El principio de subsidiariedad no es solamente dejar que los particulares hagan, sino dejar que si quieren hacer los particulares sea con el sentido propio de la institución. Ese es el sentido, no sé si completo, no soy un filósofo político. Fíjate que Michael Sandel, un filósofo que hace clases en Harvard, es lo que plantea, y muy curioso que la filosofía contemporánea, y muchos vuelven a Aristóteles como va a explicar esto, a unas ideas muy antiguas, es decir, ¿sabes qué? Tenemos que entender las cosas lo que son. Si yo quiero hacer un sistema de seguridad social, tengo que hacer un sistema de seguridad social. No un seguro que parezca o sea un sucedáneo de un sistema de seguridad social. ¿Ya? A propósito, justamente, es lo que planteó el juez Muñoz en un fallo histórico o relevante de la Corte Suprema, cuando personas van y reclaman contra el ISAPRE o contra el FONASA el tratamiento médico carísimo, y evidentemente FONASA o el ISAPRE se los niega, diciendo, mira, es que no te puedo pagar a ti porque dejo sin financiamiento de otros programas. Y la Corte Suprema acogió estos recursos de protección fundados en derechos constitucionales, diciendo, mire, la Constitución aquí dice que se garantiza el derecho a la vida. Por lo tanto, yo como juez, en una entrevista que dio, no sé si en esa época era todavía presidente de la Corte Suprema, yo como juez tengo que cumplir la Constitución. Y después, más allá, en otra entrevista, el ministro Muñoz dice, bueno, oiga, pero a ver, entendamos. Si este es un sistema, la Constitución dice que se regula un sistema de seguridad social, no un seguro. Entonces, cuando entendemos el principio de subsidiariedad y lo entendemos desde la lógica de la sociedad civil y de lo que requiere la sociedad civil, nosotros tenemos que ver las instituciones y el principio de subsidiariedad en lo que son realmente las instituciones y lo que queremos que sean las instituciones. No en lo que buenamente puedan hacer quienes dicen hacerse cargo de esto. ¿Ya? Ese es un punto relevante. Y esto, fíjate, no viola el principio de subsidiariedad, sino que lo afina, lo perfecciona. ¿Ya? Bueno, con esto termino la parte de lo... Ahora, simplemente me voy a referir al proceso constituyente. ¿Ya? El proceso constituyente. Yo creo que en política yo hago una declaración. Yo creo que en política siempre he admirado a Maquiavelo. Siempre me parece que Maquiavelo es una persona muy lúcida y que esto que el fin justifica los medios siempre me parece una caricatura. Siempre los políticos leen a Maquiavelo. Es muy curioso.
Pero Maquiavelo tiene una cosa que a mi juicio nos da a entender qué es la política. La política, los fines se reconocen por los medios. Cambio yo la expresión a eso. Los fines se reconocen por los medios. Si usted quiere una sociedad pacífica, sus medios son pacíficos. Si usted quiere una sociedad violenta, sus medios son violentos. Eso es lo que dice, o sea, finalmente lo que Maquiavelo nos abre los ojos. ¿Ya? Y en la política es así. O sea, si yo quiero lograr una sociedad que sea más democrática, mis métodos tienen que ser democráticos. Si yo quiero una sociedad que en realidad, más que democrática, sea una sociedad plebiscitaria, mis métodos van a ser plebiscitarios. ¿Qué es lo que se juega finalmente hoy día en el proceso constituyente? ¿Ya? Entonces, por eso resulta hoy día fundamental cómo hacemos el proceso constituyente. ¿Ya? Se entiende que la soberanía vuelve a la nación, que la nación es la que va a decir primero si quiere una constitución o no, y segundo, si quiere una asamblea constituyente, aunque no le llamaron así por petición de ciertos grupos políticos, si quiere una asamblea totalmente elegida o la mitad elegida y la mitad del Congreso. ¿Ya? Esto tiene muchas cosas que resolverse. Por ejemplo, se sabe que las votaciones van a ser por 2/3, pero ¿qué van a votar? ¿Qué pasa cuando no alcancen a votar? ¿Qué pasa si no se ponen de acuerdo en cómo hacer el régimen, si es un presidente de la República, en un régimen presidencial, semipresidencial o en un régimen parlamentario? ¿Hay un vacío constitucional? ¿Rige la constitución anterior? ¿Hay un periodo de transición, por ejemplo, como hubo en Venezuela, que duró eternamente? ¿Hay un periodo de transición? Hay un periodo de transición donde se dice, mira, ya vamos a aplicar las normas anteriores, mientras dictamos las nuevas normas por ley común. ¿Quién resuelve eso? ¿Es la propia Asamblea Constituyente? ¿Es el comité de expertos que ayer apareció? Son las interrogantes que hay. ¿Qué tan intenso va a ser el proceso democrático? ¿Cómo se va a votar? ¿Se va a votar en bloque o se va a votar por artículo? ¿Quién va a participar en el proceso democrático? ¿Podemos elegir gente que participen por derecho propio? Por ejemplo, los expresidentes de la República, que pueden aportar ideas. Cierta gente que sepa, no sé, derecho constitucional o que sea experto en ámbitos de educación, o vamos a dividirnos por grupos de otro tipo, por ejemplo, grupos étnicos, ya. Ese es un desafío. Y lo segundo, lo tercero es que yo creo que, para terminar esto es un gran cambio en la cultura chilena. Y yo creo que es un cambio que casi parece una consecuencia necesaria a lo que es. Yo estuve leyendo a propósito que me pidieron hacer una referencia a la Constitución del 25 y la verdad que yo nunca me había enterado los detalles de cómo se había aprobado la Constitución del 25. Lo más curioso que había, porque la Constitución del 25 movió mucho el presidente Alessandri, que fuera una constitución presidencialista, y la gran pugna era hacer un régimen parlamentario de frentón, o sea, darle más poder al Congreso. Y eso fue lo que se votó. Entonces, finalmente, lo primero que llama la atención es que votó el 43% de la población. Lo que yo creo es una intuición que no votó la gente en el campo, votó solamente la gente de la ciudad. Segundo, iba con papeleta. Si usted era favorable a la Constitución, voto rojo. Si usted quería el otro proyecto, el alternativo, voto azul. Y si usted no quería nada, voto blanco. Ya. Entonces ustedes se pueden imaginar lo que significa esto para el cambio de la cultura política chilena. Eso. Y con esto termino, ya que quiero ser fiel al tiempo. Muchas gracias.